mismo camino. Esta lectura de la palabra del Señor hace simplemente unión con lo que se ha venido enseñando últimamente en este lugar. Recuerdo claramente que hace poco más de un mes, de hecho, el último día que tuve la oportunidad de predicar en este lugar fue un martes y abrí, por la gracia y la misericordia del Señor, el tema del Sermón del Monte con las bienaventuranzas. Y seguido de eso estuvo mi hermano Yamid hablando acerca de sal y luz en la tierra. Y también vino el hermano Carlos hablando acerca de el tema de la ira, ¿verdad? Y mi hermano Yamid también habló acerca de Jesús y la ley. Y este tema es maravilloso, lo que Jesús nos deja ver en este gran mensaje. Lo que el Señor Jesucristo nos muestra en este momento es un hilo conductor que Él viene dejando en la Escritura. Este hilo conductor Mateo lo marca muy claramente a lo largo de los capítulos 5, 6 y 7, que son los capítulos que Mateo abarca para hablar del Sermón del Monte, que es más bien una recopilación de enseñanzas que el Señor Jesucristo hizo, pero que la gente daba testimonio de la importancia de lo que el Señor había dicho en ese entonces. Y esos capítulos 5, 6 y 7 nos dejan ver el aspecto interpretativo, inicialmente el aspecto interpretativo de la ley. Lo que el Señor Jesucristo muestra en una y en varias oportunidades acá al decir: oísteis que os fue dicho. De hecho, así empezó nuestra lectura: oísteis que os fue dicho, porque una forma era en la que se estaba interpretando la ley, pero otra la manera en que se estaba aplicando, y otra muy diferente era la manera en que debemos aplicar, la forma en que Dios desea que nosotros como su pueblo apliquemos la ley de Dios en nuestro corazón. Este hilo conductor simplemente nos deja ver los estándares de la vida cristiana, que esos estándares no son los que pensamos, ni mucho menos los que desearíamos hacer, por más elocuente que suene, por más bonito que suene. El hilo conductor a través del Sermón del Monte es lo que Dios desea para nuestras vidas como creyentes, es lo que debemos hacer, es la vida que nosotros debemos vivir, pero de una manera interna, de una manera fuerte, de una manera profunda en nuestro corazón, no simplemente con meras acciones, no simplemente de una manera externa, sino de una manera real, de una manera profunda, amando y sirviendo a Dios de todo nuestro corazón. No que solamente nuestras acciones nos digan que somos cristianos, no solamente que nuestros labios expresen que somos hijos de Dios, sino que nuestros pensamientos, nuestras decisiones y las determinaciones de nuestros corazones den testimonio a nuestra conciencia de que somos hijos de Dios. Eso es lo que dice y establece su bendita palabra. En otra forma, tal vez un poco más cristiana de poderlo decir, es que ¿qué tanto estamos obedeciendo nosotros la voz de Dios? ¿Qué tanto estamos obedeciendo la palabra de Dios? Este es el punto más importante de la vida cristiana. Para empezar, el hecho de la Santa Cena. Esto no es una invención de las directivas de esta misión. Esto no es una invención del pastor de turno. Esto es una orden que Dios ha dado para su iglesia, para su pueblo. Y ustedes recordarán la muerte y el sacrificio del Señor por medio de la comunión de la cena del Señor. Los que obedecemos a la bendita palabra del Señor, los que inclinamos nuestro corazón y nuestro oído a escuchar la voz de Dios y obedecer lo que Dios dice y lo que Dios habla. Esto es lo que deja ver Jesucristo a través del Sermón del Monte. ¿Por qué? Porque ellos simplemente lo estaban haciendo de una manera literal. Ellos lo estaban haciendo simplemente de una manera moralista, por decirlo de esa manera. Pero lo que Dios establece acá es que su palabra es sobre todas las cosas, seguido por aquellos que ahora tienen la vida de Dios dentro de sus corazones.
Ahora son aquellos que se llaman hijos de Dios los responsables de mostrar las verdaderas sal y luz de Cristo. Son esas personas encargadas, responsables de mostrar las genuinas y no falsificadas verdades del reino de Dios. Esto es lo que Jesucristo intenta mostrar acá. Y fíjense ustedes cómo ellos elaboraban ese medio interpretativo de la ley, cómo ellos interpretaban la ley. Y era el aspecto más literal. Ellos lo hacían simplemente de una manera, y Carlos lo mencionó hace 8 días, cómo aplicaban la ley de una manera literal, pero al mismo tiempo doblaban la ley para poder hacer ellos lo que quisieran sin llegar a quebrantarla. Aplicándolo al texto que leímos hoy, la ley antigua, este mandamiento es el 7º mandamiento de Dios en Éxodo capítulo 20. Es el 7º mandamiento: no adulterarás. Ellos lo tomaron ¿de qué manera? De la manera más literal. Bien, adulterar es tener relaciones sexuales con la esposa de otro hombre. Yo soy casado, pero son relaciones sexuales con la esposa de otro hombre. Pero Jesucristo viene a decir: no, ustedes están doblando la vara, porque al hacerlo de esa manera ellos se permitían codiciar en su corazón, ellos se permitían la lujuria en su mente, en su corazón, en los miembros de su cuerpo. A eso me refiero yo con que doblaban la ley sin quebrantarla para sacar provecho de eso. Nada parecido a lo que sucede en la ley de hoy en día, ¿verdad? Hoy en día estamos acostumbrados a ver que la gente, aunque muchas veces no traspasa la ley, pero sí la dobla de tal manera, ¿cierto? Hay una ley en Colombia que se llama la ley de los alimentos saludables. Tal vez usted no ha escuchado mucho de esto porque, bueno, nuestros amados políticos no le han hecho mucha propaganda y los medios tampoco. Pero ellos expresan claramente que las etiquetas deben mostrar qué tanta azúcar traen los alimentos, por ejemplo. Bueno, ahora ellos no muestran qué tanta azúcar traen los alimentos, ahora simplemente le llaman glucosa, ¿verdad? Eso es simplemente un ejemplo que yo quiero utilizar para mostrar cómo ellos decían: no estoy adulterando porque no cometo acto sexual con otra mujer o con otro hombre, pero sí se permitían ellos la lujuria y las pasiones desordenadas de sus propios miembros. Esta es la manera en que ellos lo estaban haciendo. Y como ejemplo de esto tenemos los casos ya expuestos aquí por nuestros hermanos anteriormente, que han venido hablando de todo este tema y del cumplimiento de la ley, por ejemplo. Pero ¿cómo cumpliríamos nosotros la ley? Después de escuchar a estos hermanos predicando estas predicaciones, llevando a cabo estos hermanos, nos deberíamos nosotros preguntar: ¿cómo es acaso que se cumple la ley de Dios? Porque no fue borrada, la ley de Dios todavía está vigente. Debemos prestar atención, debemos mirar la ley de Dios para saber cómo debemos nosotros cumplirla. Esa es una gran pregunta que el Sermón del Monte nos arroja ahora. ¿Cómo debemos cumplir la ley de Dios? Y no es simplemente por un aspecto literal como lo estaban haciendo ellos, los sacerdotes, los fariseos, los escribas, sino que la ley de Dios nos debe llevar a comprender cuál es la buena voluntad de Cristo. Por último, vieron ustedes también el martes anterior cómo debe ser manejado el tema de la ira, ¿verdad? ¿Cómo reaccionar nosotros como cristianos, como hijos de Dios, al tema de la ira? ¿Cómo debemos reaccionar para no pecar en medio de la ira? La verdad, me di a la tarea, solamente tuve oportunidad hasta anoche de escuchar esta prédica, y que por cierto debería ser escuchada por toda la congregación. ¿Cómo responder al tema de la ira? Cuando pecamos contra Dios, porque nos airamos. Y el hermano Carlos hizo una tarea muy buena al definir exactamente las razones, o por qué razones nos airamos y cuando hacemos que el otro peque contra nosotros.
Estos temas, mis amados hermanos, no nos deben hacer caer en error, pero siempre nosotros debemos tener en cuenta cuál es el aspecto principal de la ley. Quiero preguntarle ahora a usted, ¿cuál es el aspecto principal de la ley de Dios consignada en el Antiguo Testamento? ¿Cuál es su aspecto primordial? Jesucristo respondió esa pregunta por nosotros, gracias a Dios, y nos dijo, lo más importante en la ley, ¿qué es? Amar a Dios por encima de todas las cosas, y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el aspecto más importante, el aspecto primordial de la ley. Pero ver la ley de esta manera nos ayuda a nosotros, nos permite recibir el beneficio de la ley. ¿Qué pasa cuando amas a Dios por encima de todas las cosas y amas a tu prójimo como a ti mismo? Eso nos impide quebrantar la ley de Dios. Eso nos impide vivir una vida llena de pecado. Más bien nos da su bendición, y es la bendición de hallar a Dios en nuestras vidas y en nuestros corazones. Pero quiero hacer hincapié en lo siguiente: no se trata solamente de simples actos que hacemos. Se trata más bien de una convicción real de que Dios es nuestro Salvador, de que permanecemos todavía en una naturaleza caída en el error, caída en el pecado, de que sin Cristo no podemos ser salvos, de que si Cristo no está en nuestro corazón no podemos ser salvos. Cuando vemos la ley de Dios con los lentes del amor, amar a Dios y amar al prójimo, esto nos permite aplicar la ley de la mejor manera en nuestros corazones. Porque si lo miramos, amados hermanos, ¿cuántos de todos nosotros nos podemos llamar buenos cristianos? ¿Cuántos de los que estamos acá nos podemos llamar buenos ciudadanos, buenos vecinos? ¿Cuántos de nosotros nos podemos llamar buenas personas? ¿Cuántos allá afuera se llaman buenas personas? Pero acaso, respóndame usted que está aquí, debo responder yo también la misma pregunta. Deberíamos todos responder estas preguntas. ¿Acaso codiciamos en el transcurso del día? ¿Acaso dijimos mentiras durante el día? Tal vez miramos desmedidamente a una mujer en el día de hoy. Tal vez hablamos falso testimonio contra alguien. Tal vez, seguramente, tal vez usamos el nombre de Dios en vano. Nos golpeamos la mano, se nos rompió algo, nos pegamos contra algo. Y en lugar de soltar una grosería que decimos, ¡ay, bendito sea el Señor!, usamos el nombre en lugar de una grosería. ¿Verdad? ¿Esto cómo nos deja a nosotros? Nos deja ¿cómo? Culpables. ¿Culpables de qué? De quebrantar la ley de Dios. Y el segundo aspecto de la ley, es decir, el primero es mostrar nuestro pecado, es lo que acabo de hacer. Todos nosotros somos culpables de haber quebrantado la ley, por lo menos este día. ¿Verdad que sí? Eso nos deja a nosotros con el gran dictamen de ¿qué? De haber quebrantado la ley de Dios, y la paga del pecado es la muerte. ¿Qué mereceríamos nosotros por haber quebrantado la ley de Dios este día? Mereceríamos la muerte, sin duda alguna. Es lo mismo que un delincuente quebrantara la ley de este país y la policía lo presentara ante la fiscalía. La fiscalía le imputa cargos, comprobando que en efecto fue él el que cometió el crimen. Y la ley, ¿cómo le paga? Con un castigo por su maldad, ¿verdad? Hasta ahí estamos de acuerdo.
mereceríamos la muerte por haber quebrantado la ley de Dios este día. Esto nos deja de frente con el segundo beneficio. El primer beneficio es ser hallados culpables. ¿Por qué? Porque nos deja ver que solamente en Cristo hay salvación. Ese es el segundo y gran beneficio de la ley. Mostrarnos cuán necesitados estamos de un Salvador. Todos los días Cristo tiene misericordia de nosotros. Todos los días el Padre tiene compasión de nosotros y no nos castiga de acuerdo a nuestras iniquidades, sino que su longanimidad, su paciencia se alarga en extremo para que nosotros veamos el amor de Dios, que debiendo ser castigados por nuestro pecado, Él no nos pagó de acuerdo a nuestro pecado, sino que tuvo misericordia de nosotros este día. Esto nos deja a nosotros con la tremenda necesidad de un Salvador. No nos podemos salvar a nosotros mismos, no podemos hacer nada por nosotros. ¿Verdad que ya no nos llamamos buenos? ¿Verdad que ya no somos tan buenos? Ante la ley de Dios, ante el tribunal de Cristo, ya no somos tan buenos. Porque recordemos algo, el mismo que está diciendo acá, oísteis que os fue dicho, es el mismo que un día vendrá y juzgará al mundo por sus pecados. Llámenlo discurso de odio o no, llámenlo la sociedad como lo quiera llamar, llámenlo en las redes sociales como lo quieran llamar, pero Él vendrá un día y nos juzgará. Esto, mis amados hermanos, es el profundo propósito que tiene la ley para nosotros. Y es que no podemos reducir el cumplimiento de la ley a simples moralismos o acciones. Yo soy bueno, ¿verdad que no? Sino que nuestros aspectos externos, sin un cambio real ni profundo en nuestro corazón, nos deja simplemente un agrio sentimiento de justificados por nuestras propias acciones delante de Dios. Vuelvo a decirlo. Nuestros aspectos externos, sin un cambio real y profundo en nuestro corazón, nos deja el amargo sentimiento, el amargo sabor de sentirnos justificados por nuestras acciones delante de Dios. Amargo, ¿por qué? Porque no nos alcanza. Jamás alcanzaríamos a pagar el precio. Estos son simplemente obediencias mecánicas. Estos son simplemente obediencias a las que nos acostumbramos. Es decir, ¿por qué no mentimos? Porque soy cristiano. ¿Por qué no bebemos? Porque asisto a la iglesia. ¿Por qué no dices palabras gruesas? Porque voy a la iglesia el domingo, ¿verdad? ¿Por qué no decimos chistes de doble sentido? Porque mi familia me escucharía. Son simplemente obras externas que nos dejan a nosotros ese resultado. Esto simplemente tiene que ver con actos externos y no con una determinación de corazón. Dijo Pablo en el capítulo 7 de Romanos que el pecado tomó dominio de su ser. Pero ¿cómo así? Pablo, un fariseo de fariseos que se esmeraba, se esforzaba por cumplir la ley de Dios. Pero el pecado, la codicia, él tuvo que reflexionar sobre la codicia y decir, la codicia ahora me gobierna. Me di cuenta que me gobernaba. Si no vemos la ley de Cristo como Cristo la ve, jamás podremos encontrar a Cristo en las Escrituras. Jamás podremos hallarlo a Él en las Escrituras. Y quien no ve a Cristo en las Escrituras, quien no lo ve a Él en las Escrituras, ¿cómo podrá entender lo que Dios desea para nuestro corazón? ¿Cómo podrá entender el verdadero propósito de la vida cristiana? Pero no solamente Jesucristo se queda con decirnos que esto es lo que hemos oído. Esto fue lo que ustedes escucharon. Oísteis que os fue dicho. Jesucristo va un poco más allá al decir no cometan adulterio. ¿Qué dice el versículo 28?
¿Qué dice la primera frase del versículo 28? Yo os digo. Esto es lo necesario. Este es el esfuerzo que estamos haciendo con el Sermón del Monte. No adaptarnos, dice Romanos 12:2, ¿verdad? No nos adaptemos a la forma en que estamos viviendo el mundo. No nos adaptemos a la forma en que el mundo está viviendo. No nos adaptemos a la forma en que nosotros mismos vivimos el Evangelio. Nos parece bonita, agradable la forma en que vivimos el Evangelio. Pero ¿sabes qué dijo Jesucristo? Siervos inútiles somos después de hacer nuestra tarea. No nos adaptemos porque no será suficiente. Debemos esmerarnos en cumplir la voluntad de Dios. Debemos esmerarnos por conocerlo a Él. Porque seguramente nuestras determinaciones están equivocadas. Seguramente las determinaciones de nuestro corazón, de nuestro pensamiento, la manera en que nosotros comprendemos la Biblia, tal vez está errada. Debemos hallar a Cristo en las Escrituras, que Él hable y transforme nuestro corazón. No hay otra manera, sino que Jesús cambie nuestro corazón. No hay otra forma, sino que el Espíritu Santo toque nuestra vida. Que en oración podamos decirle: Padre bueno, ayúdame a entender, ayúdame a comprender tu palabra para mi vida. ¿Cómo nos llamaremos hijos de Dios? Saben, las iglesias cristianas están llenas de personas que dicen conocer a Cristo, que dicen hacer lo que Él dice, pero la profundidad y la realidad de estos corazones no se halla, no se encuentra. Nuestra sociedad hoy en día está teniendo iglesias de kilómetros de ancha, inmensamente grandes, pero de centímetros de profundidad. Centímetros de profundidad. Sermones que se enseñan en base a simples moralismos, sermones que se enseñan en base a simples ideologías, sermones que se enseñan en base a solo pensamientos, a formas de ver la vida, pero no de acuerdo a los conceptos y preceptos que Dios ha establecido. Ustedes han oído lo que otros dicen acerca de la ley de Dios. Jesucristo dijo: pero yo tengo otra interpretación de la ley. Yo tengo algo más que decir, dijo Cristo. Mirándolo acerca del aspecto del adulterio en el hogar, no era solamente, Jesucristo no apuntaba solamente al acto sexual con otra persona casada. Se olvidaron por un momento, al momento de interpretar la ley, se olvidaron por un segundo aquel mandamiento que decía: no codiciarás. Y es a donde Jesús empieza a apuntar acá el aspecto. Versículo 28. Pero yo les digo que todo el que mire a una mujer para codiciarla, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Jesucristo está alumbrando dos mandamientos establecidos en la ley: no adulterarás y no codiciarás. Esto nos deja a nosotros de plano con una enseñanza muy clara, y es esta, mis amados hermanos: adulterio no es solamente el acto sexual cometido con otra persona casada, sino que es todo pensamiento, es toda intención del corazón. Es un corazón que se desvía, es un corazón que desvirtúa el valor de la familia y del hogar y del matrimonio. Es un corazón que echa por tierra lo que Dios ha establecido y el pacto que Dios ha entregado para sus criaturas.
Porque esto no es solamente para hombres, esto es también para mujeres. Como dijo aquella reina de belleza, en el sentido contrario también. Esto es tanto para hombres como para mujeres. Porque hoy en día está muy de moda. Antiguamente se hablaba que solamente los hombres eran los morbosos. ¿Sí? ¿Recuerdan? Pero hoy en día muchas mujeres ven el prototipo. Antiguamente el prototipo era un Arnold Schwarzenegger, era un Sylvester Stallone, fornidos, grandes, ¿verdad? Y muchas mujeres miraban esos prototipos y se les cortaba la saliva. Ese prototipo cambió y ya no es Arnold Schwarzenegger, ahora es, ¿cómo se llama el de Titanic? DiCaprio. Es un chico más menudito, más delgadito. Bueno, ahora tengo prototipo de actor. Y miran a ese hombre de ojos claros, como mi hermano Yamit. Miran a ese hombre y vuelven a cortar saliva a las mujeres. Y vuelven a suspirar sin importarles que su esposo está al lado mirando la misma película. Y miran una y otra vez las mismas películas, el mismo repertorio del mismo actor. Bueno, no es solamente contra las mujeres, esto habla también de los hombres. Yo creo que no hay mucho que ahondar en este tema, ¿verdad? La verdad salta a los ojos. ¿Cuántos hombres siguen los estados de ciertas mujeres? ¿Cuántos hombres están inscritos en los perfiles de Instagram de tal actriz o de tal modelo o de tal mujer, de la vecina, de la compañera de trabajo? Solamente por verla postear sus fotos, ¿cierto? Y ella como Rinrin Renacuajo, muy tiesa, muy maja, no le importa postear sus fotografías, ¿verdad? ¿Cómo nos gusta a los hombres mirar a las mujeres y fantasear con ellas? ¿Cómo les gusta a las mujeres mirar a los hombres y fantasear con ellas? Déjeme decir algo, por favor, no se sonroje, a mí no me da vergüenza, pero muchas de estas personas llegan a fantasear con ellas en sus pensamientos, en sus corazones, aún en sus sueños. Qué difícil controlar nuestros sueños, ¿no? Pero nuestros pensamientos. Esto que el Señor está diciendo acá, mis amados hermanos, es tan importante aún en el aspecto, aún en el hecho, porque el original del griego apunta hacia allá, de hombres que se excitan sexualmente solamente con ver a otra mujer, de mujeres que se excitan sexualmente con ver a otro hombre, que obviamente no es su esposo ni su esposa. De esto habla Jesús. Claro, ahora nos deja con un plano mucho más grande. No solamente el acto sexual, es también los pensamientos de la mente, es también los deseos del corazón, es también los deseos de tu carne. ¿Cómo obedecer a la ley de Dios? ¿Cómo llegamos a obedecer a Dios? ¿Quién tiene el dominio sobre su mente? ¿Quién tiene el dominio sobre su corazón? Aquel que ama a Cristo profundamente, aquel que ama a Dios verdaderamente, podrá obedecer la ley de Cristo, podrá obedecer la palabra de Dios. Solamente aquel que ama a Dios profundamente será un verdadero esposo. Solamente aquella mujer que ama y respeta a Dios como su Señor y su Salvador podrá ser una esposa ejemplar, podrá ser una esposa que respeta a su marido.
Solamente aquel hijo a quien le ha sido revelado el nombre de Cristo como su Salvador y su Señor podrá ser un verdadero hijo para sus padres. Solamente aquellos padres que ven a Jesús como su Señor y su Salvador podrán ser verdaderos padres. Solamente la familia que tiene a Cristo en el centro de su corazón, que oran a Dios, que hablan de la palabra, que instruyen a sus hijos en la palabra del Señor, que llevan a su familia a los pies de Cristo, solamente esa familia será verdaderamente una familia que ama a Dios y que sirve a Dios. No hay una forma diferente. No hay una forma diferente. Por eso debemos cada vez más esforzarnos por llevar nuestros corazones, nuestros propios corazones, en oración a Dios, reconociendo que aún somos débiles, que aún nos falta mucho, reconociendo que el tema del adulterio todavía nos entra por los ojos, todavía nos entra por los oídos, ¿verdad que sí? Es que dirá alguna mujer: a mí me gusta hablar con el vecino, porque el vecino me hace sentir bien, porque él me dice palabras que mi esposo no me dice. Eso es simplemente darle lugar a lo que no se debe dar lugar. ¿Cuál es la intención que Jesucristo está hablando aquí entonces? Jesucristo aquí eleva la medida moral del creyente a un nuevo estándar personal y señala directamente la raíz del problema, que eso radica en el corazón. Y Santiago lo muestra de una muy buena manera. Santiago dice y muestra en la Escritura que el pecado primero estuvo en nuestros miembros. Antes de ser concebido estuvo en nuestros miembros, pero antes de estar en nuestros miembros fue concebido en nuestra mente. Yo podría preguntar: ¿cuál es la raíz del pecado? ¿En dónde se origina el pecado? Si usted me dice que se origina cuando la persona va y comete adulterio con otra persona, creo que no me ha entendido la predicación de hoy. Porque el pecado se origina en la mente, en la intención del corazón, allá adentro. Por eso la palabra de Dios es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir, hasta dividir las intenciones del corazón. No se queda solamente en un traje que nos ponemos todos los días que dice: soy cristiano, y atrás dice: asisto a la iglesia, y con ese traje vamos delante de todo el mundo. Pero en nuestra intimidad, ¿cómo somos en la intimidad? ¿Cómo somos cuando estamos solos? ¿Cómo somos cuando tenemos el celular a solas? De esto es lo que Jesús está hablando. Y es allá donde está la raíz del problema. Esto muestra directamente que el pecado se origina en el corazón del ser humano, aún maquinando pensamientos perversos, en plena compaginación o sucesión de su voluntad, se rinde ante lo que piensa. El ser humano se rinde ante lo que los demás están diciendo, sin tener el criterio personal de decir: ¿qué es lo que Dios dice en su palabra? ¿Cómo resolvemos nuestros problemas? En base a lo que yo pienso, y peor aún, lo resolvemos en base a lo que los demás piensan, pero nunca, o bueno, más bien quiero yo decir, pero ¿cuántas veces resolvemos nuestros problemas en base a lo que Dios dice en la Escritura? Vamos a ver qué dice Dios en la Escritura. Ese era el problema de Eva. ¿Por qué pecó Eva? ¿Porque se comió la manzana? No, no han entendido aún. ¿Qué dice la Escritura? Porque ella escuchó y ¿qué hizo? Codició en su corazón.
¿Cuántos, no me responda, cuántos tenemos problemas con la codicia de nuestro corazón, con la codicia de nuestra mente? ¿Cuántos tenemos problemas con la codicia de nuestros ojos? ¿A cuántos se nos van los ojos? ¿Recuerda usted la película de La Máscara? Muy vieja, por cierto. ¿Cómo se les salían los ojos en las caricaturas? ¿Cuántos tenemos problemas? Eso no se trata, amado hermano, no se trata de decir, no, yo no tengo problemas. No se trata de eso. Se trata de que en oración vamos y le decimos: Padre, perdóname, porque no sé lo que hago. Pablo, ¿qué dijo? Pablo dijo: me gobierna. Capítulo 7 de Romanos, me gobierna. ¿Saben? Hoy en día esta sociedad tiene problemas para marcar la diferencia. Todo el que hable de diferencia es condenado. Todo el que hable de diferencia es segregado, es señalado. Hoy en día todo debe ser inclusión, todo debe ser igualdad. Que no se nos vaya la mente por ese camino. No nos dejemos engañar. Por eso mencioné Romanos 12:2. No nos adaptemos a la forma de pensar de este mundo. Si tú tienes que marcar una diferencia, márcala. Si tú tienes que decirle al pecado, pecado, llámalo como es, llámalo por su nombre. Llámalo por su nombre. Hoy en día estamos tan entrenados para maquillar las cosas. Que yo engañé a mi esposa, no, pero ¿con quién? Si yo no me he acostado con nadie, yo no, adulterio no. Pero las conversaciones de chat muestran otra realidad, ¿verdad que sí? Bueno, si no somos completamente honestos con nosotros mismos en todos estos aspectos, amados hermanos, o más bien ser honestos solamente en parte. ¿Cuántos saben que una verdad a medias es a la final qué? Una mentira. Por eso digo, si no somos totalmente honestos con nosotros mismos delante de la palabra de Dios, amados hermanos, jamás podremos hallar la verdad de las Escrituras. La predicación del día de hoy, ¿cómo la titulé? Por la dureza de nuestro corazón. Que la dureza de nuestro corazón no cegue nuestros ojos. Que la dureza de nuestro corazón no tape nuestros oídos. Que la dureza de nuestro corazón no nos permita sentir la verdad de las Escrituras. Oh, amados hermanos, debemos reconocer que todos los días nuestro pecado, como dijo David, está delante de nosotros. Y que todos nosotros, todos los días, a cada segundo, a cada instante, necesitamos las manos de un Salvador llamado Jesucristo. Rindámonos todos nosotros ante su amor, ante su verdad y ante su gracia. Sigue diciendo la Escritura, versículo 29. Si tu ojo derecho te es ocasión para pecar, si tu mano derecha te es ocasión para pecar, ¿qué dice? Arráncalo, tíralo de ti. Sácalo de tu cuerpo, porque es mejor que se pierda uno de tus miembros, sino que todo tu cuerpo entre al infierno. Bueno, yo no quiero ver este siguiente domingo hombres y mujeres aquí mutilados por una interpretación literal como la estaban haciendo los fariseos.
Lo que Dios está diciendo acá es esto. ¿En dónde radica el pecado de nuestro corazón? ¿En dónde radica el pecado en el corazón del ser humano? Porque lo que Dios está diciendo acá, como lo dije, no es para unos o para otros. ¿Para quién es? Es para todos. ¿A quiénes les ataca el pecado de la ira? ¿A los más malgeniados? No, a todos. ¿A quiénes les ataca el pecado del adulterio? No, solamente a los casados, solamente a los hombres. No, a todos. Aún los solteros dejan ir sus mentes, dejan ir sus corazones. Aún sucede eso, mis amados hermanos. Aún sucede. Lo que debemos erradicar no son los miembros de nuestro cuerpo, es rendirnos ante la palabra de Dios, es rendirnos ante su voluntad, es permitir que la palabra de Dios entre y transforme nuestros corazones. ¿Cómo aplicarías tú la palabra de hoy? ¿Cómo aplicarías tú esa verdad esta noche? ¿Cómo aplicarías tú esta verdad mañana cuando te levantes? ¿Cómo aplicarías tú esta verdad cuando vayas mañana al trabajo? ¿Cómo la aplicarías tú? Necesitamos ser transformados en nuestros corazones. Necesitamos ser transformados. No podemos simplemente, dijo Carlos, me gustó esa alusión. No podemos simplemente decir que es que se me despertó el viejo hombre y después de la situación volvió y se acostó a dormir. No, porque somos nuevas criaturas. La palabra del Señor dice que Dios no nos dio espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y de dominio propio. Si hay algo en lo que el Espíritu Santo de Dios puede operar en nuestra vida, es acerca del dominio propio en nuestros corazones. Miren, mis amados hermanos, lo siguiente, para entrar a cerrar la charla de hoy, el tema de la santificación por la gracia y por la misericordia de Dios no es un asunto personal. La palabra del Señor dice que debemos esforzarnos con temor y temblor en la santificación de nuestros cuerpos, en la santidad de nuestras almas. Pero esto es un asunto de dos personas. En primer lugar, es un asunto de Dios. No podemos santificar nuestras almas. Nuestras vidas no podrán ser santificadas si el Espíritu de Dios no está en nosotros, no está en nuestro interior. En la lectura que hizo mi hermano Jonathan al principio, el amor de Dios está en nuestros corazones. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios está en nuestros corazones. No podemos simplemente decir, amados hermanos, lo que pasa es que todavía somos débiles en la carne y bueno, usted ya sabe cómo es esto. Hay muchos cristianos que dicen, todos los cristianos pecan, ¿por qué yo no voy a hacerlo? Yo no veo nada de malo en consumir alcohol, yo no veo nada de malo en decir mentiras, yo no veo nada de malo en decir groserías. Yo no veo nada de malo en eso. El que piensa de tal manera tengo que decirlo tristemente, todavía no mora el Espíritu de Dios en su corazón. Todavía no ha nacido de nuevo. Todavía aún no ha nacido de nuevo. Aún no es un hijo de Dios. ¿Por qué?
Porque si el Espíritu de Dios está en el corazón, la persona va cambiando su vida y se va santificando todos los días, porque la obra de la santificación no es algo que dependa de nuestros miembros, no es algo que dependa de nuestras acciones, es algo que depende del poder de Dios, de la majestad de Dios. Dios coopera en nuestra santificación todos los días, por medio de la palabra, por medio de la oración, por medio del estudio de la palabra. Dios nos va santificando, Él va haciendo la obra en nosotros. Pero la obra no es solamente suya. Aquí viene la segunda persona de la ecuación. Nosotros mismos debemos esforzarnos. ¿Cómo? Con temor y temblor. ¿Por qué? Ya lo mencioné más temprano. Porque el mismo que está diciendo acá, pero yo os digo, es el mismo que un día vendrá y nos juzgará a todos por nuestras acciones. Aún más, por nuestras palabras seremos juzgados, dice Dios. Eso lo dice la Escritura. Así que, amados hermanos, solo aquel que sí, progresivamente, poco a poco, va abandonando las obras de la carne, va abandonando las obras de la ley, llámese como se llame, lujuria, pasión, codicia en sus miembros, mentira, como sea, el robo. ¿Cuántos cristianos aún traen esa costumbre desde antes, acostumbrados a quedarse con las cosas de los demás? Eso se llama robo, eso no tiene otro nombre. Y el que roba, ¿cómo se llama? Ladrón. ¿Qué dice la Biblia en Apocalipsis? No os engañéis. Todos los adúlteros, mentirosos, ladrones, fornicarios, todos los asesinos no heredarán. Y dice también, todos los afeminados no heredarán el reino de los cielos. Eso tiene un solo nombre y tiene una sola verdad. No hay ni siquiera uno justo, ¿verdad? Solamente aquel que murió en la cruz del Calvario por nosotros y nos ha dado una vida nueva y ha hecho morir el viejo hombre en nosotros y nos ha dado una nueva naturaleza, la cual es gobernada por la palabra, por el Espíritu de Dios. La palabra del Señor dice que la santificación del creyente viene por medio de la palabra y de la oración. Solo aquel que se arrodilla delante de Dios y reconoce sus pecados alcanzará misericordia. Alabado y exaltado sea su nombre.